se vislumbraba antes del proceso eleccionario del 26 de octubre, triunfando el oficialismo de La Libertad Avanza, se ratifica y se lo menciona como uno de los principales temas de agenda a tratar en los próximos meses. Es la reforma laboral, ¿no?, de la que tanto se habla. Sí. No se conoce mucho, hay algunos principales lineamientos, hay posiciones en donde algunos dicen sí, hay que avanzar, otros dicen sí, pero, y otros directamente dicen no. En pie de guerra la CGT, por ejemplo, o no, o parte. Sí, una parte, o parte, sí. ¿no? Pero hoy trascendió, bueno, trascendieron algunos lineamientos por parte de Julián de Diego, que es uno de los asesores en materia de derecho laboral, que trascendieron públicamente, como por ejemplo la posibilidad de la extensión de la jornada, con la posibilidad de la compensación de un descanso. Desmintió la posibilidad de un tope indemnizatorio en caso de despido, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, ratificó en cierta forma, o se está ratificando, la posibilidad del salario dinámico, como se llama, por productividad, ¿no? A ver. ¿Qué tema ese? el de la productividad. Que además no es nuevo, ya lo planteaba Cavallo, ¿no? Sí, pero todo eso hace, bueno, o sea, se desmintió que en realidad se afecten derechos, pero ¿es tan así? ¿No es tan así? Vamos a preguntar a un abogado laboralista. ¿Cómo estamos, Diego? Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bien, bien. De lo que trascendió hasta ahora, ¿qué conclusión puede sacar? Me deja tranquilo lo que decís del tema del tope indemnizatorio, porque eso era algo que afectaba a toda la clase trabajadora, ya no una cuestión de vigencia a partir de ahora en adelante, sino que lo despedían a partir de esta supuesta reforma el año que viene y tenía 30 años de antigüedad, se le iba a topear en 10 salarios en lugar de 30. Entonces, bueno, eso es, si así fue, si ese trascendido me tranquiliza. Es la jurisprudencia del caso Bisotti, creo. Ahí marcó un tope en cuanto a la remuneración a considerar. O sea, remuneraciones que eran muy por arriba de convenio. Bueno, el tope del 245 habla que debe ser de 3 remuneraciones de convenio como máximo, y en este caso la de Bisotti excedía, entonces se fijó que un 67%, o sea, solamente un 33% se podía afectar esa remuneración real. Lo siguiente era confiscatoria. Pero el tema del salario dinámico es preocupante, sobre todo por los números que marca la economía. Entonces, si uno dice, bueno, hay una economía en alza, dice, bueno, perfecto. Convengamos que la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis. Entonces, que nunca se implementó, que nunca se reglamentó. Más allá de que algunas empresas sí lo establecen en base a las utilidades que tienen, y bueno, y eso también implica transparentar números, que es el otro lado de la participación en las ganancias, ¿no? Claro, el otro lado positivo. Negociemos lo hacen eficiencia. Los bancos, lo hace alguna empresa de neumáticos. Negociemos eficiencia, ¿no? Y entonces dice, sí, bueno, vos me decís que estamos mal, mostrame los números. Exacto. Vos me decís que estamos bien, ¿cuánto? Mostrame los números. A la contraparte, normalmente la contraparte son los sindicatos, los delegados. Y hoy uno no ve que haya esa propensión de abrir la contabilidad, de abrir los números de la empresa para discutir esto de la eficiencia, ¿no? Sobre todo que después aparte lo divide por zona, entonces trabajadores que hacen la misma actividad en diferentes zonas, de acuerdo que a la productividad o margen de ganancia también, ¿no? Claro. Eso también ya influye cuestiones propias de la empresa, el margen de ganancia. Pero si esta discusión tiene esto de mostrar los números, bienvenido sea en ese punto, ¿no? Y por supuesto, teniendo como base el salario convencional. Entonces, del salario convencional como piso, no como se deslizó la semana pasada, que era el techo, ¿no? Ahora digo, en términos generales, ¿vos estás de acuerdo con lo que ahora se ha suavizado, por decirlo de alguna forma, en vez de reforma laboral, modernización laboral? Digo, porque esto lo plantea este gobierno, lo ha planteado en un documento Cristina en su momento, habló de modernización, y algunos dirigentes sindicales que están en mitad de camino. Pero ¿estás de acuerdo en términos de que hay que modernizar la legislación laboral?
A mí me parece que es una trampa semántica hablar de reforma o de modernización. Bueno, lo vivimos hace poquito con la reforma del año pasado, con la 27742, que se hablaba de modernización, se hablaba de agilizar la producción, de incentivar. Hablar de modernización y hablar del banco de horas con una jornada que no se modifica desde el año 1929, que es la ley de jornada, la ley laboral de 8 horas. Exactamente. Ajá. 8 horas por semana, 8 horas por día, 48 horas por semana. Esa ley tiene casi 100 años. Y hoy no hablamos de reducir la jornada como pasa en Colombia, en Chile, como pasa en algunos países europeos, programático, ¿no? Pero bajar de 48 a 44 y a 40, o directamente sacar un día de la semana de trabajo. Entonces, hablar de modernización efectiva y seguir sosteniendo una jornada de 8 horas diarias, con la posibilidad esta de trabajar más horas por día, y el ejemplo, volviendo a Julián de Diego, que tuve la oportunidad de cruzármelo en Paraná hace 2 semanas, la verdad que el ejemplo que ponen es de las mineras, donde la trabajadora se va a la mina, entonces está durante 10, 12, 15 días de corrido, y entonces después compensa todos esos días que trabajó y estuvo a disposición porque no podía volver a la casa. Entonces tomar ese ejemplo para decir, bueno, eso se puede hacer también para todo el universo laboral. Claro, para el caso de un shopping, para el caso de un local gastronómico. Claro, sí, el sábado a la noche trabaja X cantidad de horas. Sí, el lunes a la noche capaz que no trabaja la misma cantidad de horas. Bueno, pero por eso está las horas extras. Para eso está la factibilidad de que la jornada se pueda extender. ¿Y no es lo que se busca eso, no pagar horas extras? Totalmente. Porque si después, voy a decir, si yo trabajo un sábado 2 horas más, bueno, ¿me la vas a contabilizar como 2 horas del martes? Porque el sábado y el domingo el sistema está pergeniado para el descanso. Entonces, ¿cómo me vas a contabilizar esas 2 horas? Se habla de productividad y uno muchas veces dice la dificultad de determinar. Uno sabe, o por lo menos tiene esa idea, de que productividad es a igual cantidad de factores de la producción, una mayor producción, o eventualmente la misma producción con menos empleados, ¿no? O factores de la producción. ¿Qué pasa con las empresas de servicios? ¿Cómo se mide esa productividad, ¿no? ¿Cuánto influye la tecnología? El atraso, el avance en la tecnología. ¿Cómo se hace para determinar? Pongo, por ejemplo, aquí, nosotros trabajadores de los medios de comunicación, ¿cuál es la productividad nuestra? Por eso creo que ese es un escenario que escapa a lo que es el derecho del trabajo, ¿no? Y yo digo derecho del trabajo como derecho protectorio, normas que están destinadas a proteger el trabajo de los seres humanos, ¿no? Con la limitación de jornada, con los salarios mínimos, con los derechos a licencias. Entonces, meterlo en esa discusión es meternos en un terreno que el cual desconocemos, porque es lo que vos decís. Bueno, tenemos que ver cómo se mide esa producción, y si encima eso lo vamos a dividir de acuerdo a determinadas actividades y zonas, bueno, entonces esa parcialización del discurso, del debate, yo creo que debilita al panorama del trabajo, ¿no? Porque tener que discutir actividad por actividad, empresa por empresa, y esto va de la mano también con los convenios, yo creo que debilita a la situación en general. Venimos de una reforma que ya se está implementando, que es la de la ley bases, de la 27742. Sí, pero no dio ningún resultado. Ahí, entonces, ese es el porque nadie blanqueó nada. Nadie blanqueó nada. Nadie blanqueó nada, absolutamente ninguna empresa. Crecieron los monotributistas, se duplicaron. Y el monotributo es un trabajo parcialmente registrado, pero que no tiene jornada mínima ni máxima, que no tiene convenio de colectivo, que no tiene sindicato, aportes relativos, menores, ¿no? Menores. Entonces, hablemos de lo que acaba de pasar hace un año atrás, que hoy la jurisprudencia de todo el país está declarando inconstitucional esto de eliminar las multas por trabajo no registrado, y que muchas veces las multas que se establecen son superiores a la que establecía la ley, porque la ley establecía una tarifa, y hoy, al irse al derecho civil, a la reparación integral del derecho civil, al considerar que el trabajo no registrado es un hecho notorio que no merece prueba, que está exento de prueba, artículo 1744 del Código Civil, esa es una situación mucho más gravosa para el sector empresarial, para el que da trabajo, porque una situación de incertidumbre. Ahora digo, también se planteó como argumento la alta litigiosidad laboral. Se habla de 125.000 juicios laborales en el 2024. ¿Qué decís frente a esto? Que es poca. Que es insignificante, porque convengamos que ahí tenemos todo lo que son relaciones individuales de trabajo, y después tenemos todo lo que es riesgos.
que el sistema de riesgo de trabajo, la actuación previa por comisiones médicas ha colapsado en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza. ¿Qué quiere decir? Al principio, cuando se implementó el paso previo, comenzó a funcionar. Pero ¿qué pasa? Se empezaron a hacer reclamos. ¿Por qué? Por las indemnizaciones que eran insuficientes, por los porcentajes de incapacidad que eran insuficientes, por las enfermedades que se rechazaban, por los accidentes que se rechazaban. Entonces, eso empezó a ser un cuello de botella. Y hoy la justicia laboral está colapsada en cuanto a cantidad. Pero no es una situación que experimenta Santa Fe. La experimenta Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Eso es atraso, eso es mora judicial, eso es pérdida de derechos. ¿Y cómo haces para tener gente en blanco cuando tenés el 50% de gente en negro hoy en día? Pero ahí está. No creo que la respuesta a esa pregunta se haga desde el derecho del trabajo. Yo creo, es decir, hablan del costo del derecho del trabajo, del costo laboral. El costo laboral en una empresa, no me dedico a derecho empresarial, no soy economista, pero es un porcentaje, depende de la actividad, será un 15, un 7, un 8, un 10. Bueno, los otros costos de esa empresa, de ese emprendimiento, ¿cómo se conforman? Con los impuestos que se pagan a nivel municipal, provincial, nacional, con el costo del dinero para sacar un crédito, con el costo de la tierra, de los insumos, de la logística. Entonces, pero siempre se va hacia el costo laboral. Volvemos al tema de la trampa. Es más fácil. Te hago esta pregunta porque, por ejemplo, desde las instituciones de las pymes dicen, no, yo no tomo un empleado porque si tomo un empleado y tengo un problema, tengo que cerrar la pyme. Hay casos en los cuales tener una persona no registrada, cuando existían las multas y esas multas después se actualizaban, sí, daban cifras cuantiosas. Y no hay que también tomar siempre el discurso de Capital Federal. Capital Federal, los tribunales actualizan de acuerdo a índices de actualización, o sea, no tasa de interés. Entonces te aplican la inflación de los últimos 4 o 5 años más un pequeño interés. No es lo que ocurre en Santa Fe. Entonces esas son las indemnizaciones cuantiosas, pero que vienen generadas por relaciones de larga data, con a lo mejor una remuneración mediana alta y aparte con multas por trabajo no registrado y las otras multas. Entonces, esa realidad que experimenta Capital Federal, nosotros en principio en la ciudad de Santa Fe no se tiene porque aplican otro tipo de interés que ninguno aplica interés de actualización. Es más, se calcula mal el interés, la comparación entre el interés y la tasa de inflación. Se calcula deliberadamente mal y entonces la tasa que se aplica siempre es menor a lo que fue la inflación. Los pequeños y medianos industriales no están planteando una reforma tan radical como la que plantea el gobierno, sino una más adecuada a lo que es su realidad económica, lo que son las pymes. Dice, nosotros no nos debería costar lo mismo que les cuesta qué sé yo, a la Toyota o a Ford o a las grandes corporaciones o a las mineras, ¿no? por poner hoy las grandes inversiones. ¿Hay posibilidad de disociar el derecho laboral planteando para una pyme o pyme y las grandes empresas? Mira, se ha hecho durante mucho tiempo con el personal de casas particulares, que tenía una indemnización reducida, hasta que salió la ley hace 12, 15 años. Se hace con los empleados de la construcción, que tienen este fondo de cese. Entonces, está la posibilidad, pero hace ruido que existan trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Hace ruido todavía el tema de los trabajadores de la construcción, ¿no? Pero bueno, ahí está justificado por la actividad que desempeñan, ¿no? Pero es válido el reclamo, es válida la discusión de cómo hacer para que este mismo derecho del trabajo se aplique tanto a un emprendimiento que tiene 2 o 3 empleados, que es casi el 50% del personal registrado. El personal registrado, según los informes oficiales, emprendimientos hasta 5 trabajadores son el 70%. Claro. Hasta 5, o sea, pero bueno, también hay una realidad. Uno cuando comienza un emprendimiento tiene que analizar el costo laboral, la normativa laboral, cuáles son las obligaciones que uno tiene como empleador, así como analiza la logística, como analiza la publicidad, las redes sociales, la materia prima, el mercado en el cual se va a insertar. El tema laboral no debería ser menor. ¿Por qué? Pero hay una cuestión, no varía, no es una cuestión que va variando año por año el costo laboral. Se mantiene en estos números hace 40 años. ¿Y es una cuestión de legislación o es una cuestión económica? Porque uno lo que se pregunta es, ¿estas modificaciones van a generar más empleo o van a facilitar el despido?
hasta ahora no han generado mayor empleo. O sea, la actividad económica no crece con estas normas que se han implementado, que primero fueron frenadas por la Justicia Nacional, después la ley bases borró cualquier tipo de inconstitucionalidad, que es lo que se prevé para esta nueva reforma. Va a ser una ley del Congreso hasta con mejores números de lo que había tenido la ley anterior. Pero por supuesto que el derecho del trabajo tiene que ver con el tema de la generación de empleo, pero no es la llave maestra, no es el comodín a eso. Y por eso hoy tenemos en claro, hablamos de los años 90, ¿no? Bueno, hoy tenemos la reforma de la 27742 de la ley bases, que es la que no fue una reforma menor. Eliminó las multas por trabajo no registrado, incorporó la posibilidad de despedir de manera discriminatoria en la ley de contrato de trabajo, incorporó el despido por huelga o bloqueo, suavizó lo que era la presunción del artículo 23. O sea, no es una reforma menor, fue la reforma más grande que se hizo desde el origen de esta ley de contrato de trabajo. Entonces, a esto sumarle otra, meterse con las enfermedades inculpables, con las licencias, meterse con las vacaciones, meterse con los topes indemnizatorios. Por eso hay que dialogar, hay que sentarse, pero de la última vez que nos hemos sentado a charlar siempre ha sido retroceso. Entonces, ¿vamos a sentarnos? No, voy a correr. Eso es lo que se conversa, ¿no? El pago en 12 cuotas, perdón, no me quiero ir. El pago en 12 cuotas. Sí, el pago en 12 cuotas. Sí. Entonces, eso también ya está en el proyecto. Perdón. Diego, gracias por haber estado aquí, Gracias a ustedes. Bien, ¿nos estamos despidiendo? Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Hasta la Está semana llegando que viene. Facu González. Les agradecemos precisamente por habernos acompañado. Chau.